En este habías pensado vamos a sacar la media, mediana, moda y desviación estándar en el SPSS y además de eso vamos a ver cómo interpretarla. Así que pues, vamos para allá. Si te interesó este video, es probable que también te interese el curso de metodología y estadística desde cero, el cual busca darte las habilidades necesarias para desarrollar una investigación en psicología o ciencias sociales. Además de que también se enseña a aplicar e interpretar diversos estadísticos utilizando el SPSS y a que puedas realizar correctamente tus hipótesis, tu marco teórico, entre muchas otras partes del proyecto de investigación. Así que, si te interesa, checa los vínculos en la descripción del video o en el primer comentario. Ahora, todas las medidas que vamos a ver en este video tratan de estadística descriptiva, la cual se refiere a procedimientos estadísticos que sirven para mostrar los aspectos principales de los datos muestrales sin inferir necesariamente a la población. Es decir, justamente nosotros vamos a describir los datos que nosotros pues extrajimos de a quienes nosotros les aplicamos el cuestionario o nuestra investigación o algo por el estilo, ¿vale? Solamente de ese grupo que nosotros estamos investigando, no a un grupo más grande, solamente al grupo que nosotros estamos investigando. Y para muchos procedimientos de estadística descriptiva se requiere que nuestras variables sean de nivel intervalar o de razón. No para todas, pero para muchas sí. Entonces, pues es recomendable que tengan nivel intervalar o de razón, ¿vale? Ahora, la estadística descriptiva suele dividirse pues en varias medidas. Comúnmente las medidas de tendencia central, de dispersión, de forma, de posición y en muchos casos algunas personas también colocan las gráficas. Para este video nosotros nos vamos a enfocar en las de tendencia central, para ser más específico media, mediana, moda, y en las de dispersión, para ser más específico la desviación estándar y la varianza. Suponiendo que tú ya tienes tu base de datos lista para utilizarse y todo, pues hay muchas maneras de sacar estos estadísticos en el SPSS, pero una de las más comunes es la siguiente. Analizar estadísticos descriptivos, aquí donde dice frecuencias, y entonces aparece justamente este cuadro de diálogo, ¿vale? Nosotros vamos a pasar las variables que nos interesa obtener sus estadísticos descriptivos utilizando esta flechita, ¿vale? Y aquí donde dice estadísticos. En este caso a nosotros nos interesa la media, la mediana y la moda, además de la desviación estándar, y voy a colocar solamente la varianza, ¿vale? Voy a poner aquí donde dice continuar y posteriormente donde dice aceptar. Esto me va a dar la siguiente tabla, que si se fijan, aquí vienen justamente todos y cada uno de los estadísticos que yo solicité. Por ejemplo, la media de O1 es 4.82, la mediana de esta variable O1 es 5, la moda es 5, la desviación estándar es 1.125 y la varianza es 1.266. Entonces aquí están los estadísticos descriptivos que pues yo solicité, ya los calculó el SPSS. Pero, ¿qué significa esta tabla? Bueno, para eso nosotros tenemos que ver justamente tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión. Vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central buscan resumir un conjunto de mediciones con un solo número. Y las medidas de tendencia central se suelen dividir justamente en media, mediana y moda. Así que vamos a ver cada una de ellas por separado. La media también nosotros lo conocemos comúnmente como promedio. Es simplemente la suma de todas las puntuaciones dividida por el número de puntuaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo estos tres números, ¿vale? Para sacar el promedio los voy a sumar y a la suma de esto justamente lo voy a dividir entre 3, lo cual me va a dar 9. Es básicamente cómo se suelen sacar pues las calificaciones en muchos lugares del mundo. Es como yo suelo sacar las calificaciones. Y la media es muy útil para describir datos y para diversos procesos estadísticos que se verán posteriormente. Además de eso también, la media suele representar al conjunto de datos con un solo número. Tiene algunos problemillas, pero suele hacer un buen trabajo. Por otra parte tenemos la mediana. La mediana es el valor que divide a los datos en dos partes iguales cuando los datos están ordenados. Es decir, nosotros ordenamos los datos del menor al mayor y aquel que queda a la mitad es justamente la mediana. Por ejemplo, aquí, en este caso nosotros tenemos diversas personas que nos dijeron su edad. Entonces tenemos a alguien que tiene 20 años, 21 y así le seguimos. Y pues tenemos a alguien que tiene 27. El número que aquí yo puse en un círculo justamente es la mediana. ¿Por qué es la mediana? Porque si se fijan, a la izquierda del 24 tenemos 4 valores y a la derecha del 24 también tenemos 4 valores. Por lo tanto, es el valor que divide a los datos en dos partes iguales.
Pero ¿qué sucede cuando nosotros no podemos dividir los datos en dos partes iguales con un solo número? Bueno, regularmente se toman entonces dos números, pero vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, nosotros tenemos el siguiente conjunto de datos, el de las calificaciones. Si se fijan, si yo selecciono el 9, me quedan 4 valores aquí, de este lado, del lado derecho, y me quedan 5 valores de este lado. Y sucede casi lo mismo si yo tomo este valor. Aquí me quedan 4 datos del lado izquierdo y aquí me quedan 5 datos del lado derecho. Entonces, en este caso, lo que se hace es que tomamos estos dos valores. Y estos dos valores nosotros los sumamos y después los dividimos entre 2. Y este de aquí, este valor sería la mediana. Nuevamente, la mediana sirve muy bien para describir un conjunto de datos con un solo número. Ahora, para terminar con las medidas de tendencia central, la moda es el término, el número, que aparece más veces. En otras palabras, si nosotros tenemos un conjunto de datos y observamos que un número se repite más, pues esa es la moda, justamente. Ahora, si dos elementos aparecen el mismo número de veces, entonces la distribución es bimodal. Si tres elementos aparecen el mismo número de veces, entonces es trimodal. ¿Vale? En otras palabras, si dos números empatan en qué tantas veces se repiten, en cuántas veces se repiten, entonces tenemos una distribución bimodal. Si tres números empatan en cuántas veces se repiten, pues entonces la distribución es trimodal. Y después de trimodal, si tenemos cuatro números o más que empatan, se les dice que son distribuciones multimodales. Con eso ya vimos las medidas de tendencia central. Vamos a ver ahora un poco de las medidas de dispersión. Como ya sabemos, las medidas de tendencia central nos dan información pues justamente del centro de la distribución, pero no nos dicen nada del resto de los valores. Para eso se desarrollaron las medidas de dispersión. Ahora, ¿exactamente para qué sirven las medidas de dispersión? Bueno, en muchos casos los grupos pueden tener el mismo valor en la media, pero pueden ser grupos muy diferentes. Si se fijan aquí, nosotros tenemos distribuciones muy diferentes. Unas empiezan con 20, unas empiezan con 8, otras tienen 27 años de edad, la persona más joven, y algunas tienen 29, 48 y 36 justamente, como las personas pues de mayor edad. Pero si nosotros sacamos la media de cada uno de estos renglones, de cada una de estas distribuciones, la media nos sale 28. Entonces, si se fijan, a pesar de que las distribuciones, a pesar de que estos datos son muy diferentes, pues justamente la media es la misma. Y justamente para poder distinguir cuando esto sucede es para lo que nosotros utilizamos las medidas de dispersión. En otras palabras, a pesar de que los grupos tienen la misma media, son grupos con una dispersión muy diferente. Y justamente para estos casos es para lo que sirven las medidas de dispersión, las cuales, dependiendo a quién le preguntes, puede haber más o puede haber menos. Pero en este video vamos a ver la desviación estándar y la varianza. La desviación estándar es la medida de la distancia promedio entre la media y el dato. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de datos en el cual la desviación estándar es 1, esto quiere decir que en promedio los datos se separan de la media un punto. Es decir, está justamente el promedio y en promedio las personas se alejan por un punto de la media. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a imaginar que yo tengo una media de 100 y una desviación estándar de 10, ¿vale? Entonces, colocaría aquí la media en medio justamente de la distribución y tendría una desviación estándar de 10. Entonces, aquí justamente donde está esta línea, esa es la primera desviación estándar, ¿vale? Siempre y cuando nuestro conjunto de datos tenga una distribución normal, esto se va a cumplir, ¿vale? Entonces, a la izquierda hay una desviación estándar. Entonces, tendríamos el 100, que sería la media, menos 10, que sería la desviación estándar, eso nos da 90. Menos otros 10 para esta desviación estándar, eso nos da 80. Menos otros 10, eso nos da 70. ¿Vale? Y ahora hacia el lado derecho también tenemos tres desviaciones estándar. 100 más 10, 110. 110 más otros 10 sería 120. Y 120 más otros 10 sería 130. ¿Y para qué les estoy mencionando esto? Bueno, para lo siguiente. Siempre y cuando tu distribución, siempre y cuando tus datos sean normales, nosotros podemos saber que entre la primera desviación estándar de la izquierda y la primera desviación estándar de la derecha, nosotros podemos encontrar al 68.2% de las personas. Es decir,
En este caso, el 68.2% de las personas tienen un puntaje entre 90 y 110. Ahora, por otra parte, entre la segunda desviación estándar de la izquierda y la segunda desviación estándar de la derecha, es decir, entre 80 y 120, nosotros podemos encontrar al 95.4% de las personas. En otras palabras, el 95.4% de las personas tienen un puntaje entre 80 y 120 en esta distribución. Y ya por último, entre la tercera desviación estándar de la izquierda y la tercera desviación estándar de la derecha, se encuentra el 99.7% de los participantes. Es decir, en estos datos, el 99.7% de los participantes van a tener un puntaje entre 70 y 130. Ahora, algo importante que quiero mencionar es que si tus datos tienen una distribución normal, tú vas a poder reconstruir prácticamente toda la distribución siempre y cuando tú tengas la media y la desviación estándar. Por esa razón, y porque justamente se puede hacer esto de los porcentajes que les acabo de mencionar con prácticamente toda distribución siempre y cuando sea normal, es que la desviación estándar y la media en conjunto son muy útiles y pues muy utilizadas. Ahora, otra ventaja que quiero mencionar de la desviación estándar es que está en las unidades que tú estás utilizando. Es decir, si tú estás utilizando kilómetros, entonces pues va a estar en kilómetros. Si tú estás utilizando años, si tú estás midiendo años, entonces la desviación estándar va a estar en años. Si tú estás utilizando cualquier tipo de puntaje, entonces la desviación estándar va a estar en ese puntaje que tú estás utilizando. Y justamente por eso es muy común que se reporte la media y la desviación estándar, porque nuevamente, si tus datos son normales, es muy probable que puedas reconstruir prácticamente toda la distribución utilizando la media y la desviación estándar. Ahora, solo para que quede 100% claro, en este caso, la media es de 23.33 años y la desviación estándar es de 2.44. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en promedio las personas se alejan de la media, en promedio se alejan de 23.33, se alejan 2.44 años. Para eso también puede servir la desviación estándar, para decirnos en promedio cuánto se alejan las personas de la media, que en este caso serían 2.44 años. Ahora, la varianza es la desviación estándar al cuadrado, aunque originalmente la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y bueno, es un poquito más complejo que esto, pero básicamente pues eso sirve justamente para que tengas una noción de la varianza. Y también te quiero mencionar que a mayor varianza suele haber una mayor dispersión. Esto también aplica para la desviación estándar. A mayor desviación estándar, mayor dispersión. Es decir, entre mayor desviación estándar haya, entre mayor varianza haya, es más probable que la curva se vea así. ¿Okay? Se vea como que más alargada. Y si tiene menos desviación estándar, se va a ver un poquito más como picudita, ¿vale? Como así. Entonces, esta es una mayor varianza y desviación estándar y esta es una menor varianza y desviación estándar. Ahora, hemos estado viendo algunos procedimientos de estadística descriptiva. Por lo tanto, te quiero recordar que la estadística descriptiva son los procedimientos para mostrar aspectos principales de los datos muestrales sin necesariamente inferir a la población. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la estadística descriptiva se utiliza para los participantes de tu investigación, para las observaciones de tu investigación, aquellos que conforman tu muestra. Utilizando estadística descriptiva nosotros no podemos inferir nada del grupo más grande, no podemos inferir de la población, ¿ok? Eso es justamente lo que quiero que recuerdes. De igual manera te quiero recordar que está el curso de metodología y estadística desde cero, el cual busca darte las habilidades necesarias para desarrollar una investigación en psicología y ciencias sociales, además de que busca que puedas aplicar e interpretar diversos estadísticos utilizando el SPSS, además de que puedas realizar correctamente tus hipótesis, tu marco teórico y muchísimas otras partes del proyecto de investigación. Así que, si te interesa, checa los vínculos en la descripción del video o en el primer comentario. Y por ahora eso sería todo y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.